Muchas gracias, Claudia Peiró. Y a continuación hace uso de la palabra Romina Cáceres. Ella es licenciada en Psicología, investigadora y docente universitaria. Es especialista en psicoanálisis y psicología biológica y cuenta con formación en psicología evolucionista, neurociencia, psicopolítica y liderazgo institucional. Actualmente dirige Psicoclínica Equilibrio, un espacio de atención clínica y formación internacional especializado en psicología biológica. Licenciada Cáceres, la escuchamos. Gracias. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Lo que van a escuchar a continuación probablemente les genere incomodidad, rechazo y hasta probablemente los enoje un poco. ¿Por qué les digo esto? Porque me pasó a mí. Desde hace 15 años que estoy investigando sobre el tema que les voy a exponer a continuación. Quedó claro que estamos en guerra. Lo que pasa es que es una guerra sutil, es una guerra invisible. Es una guerra que invade sus hogares sin que ustedes se den cuenta. Invade la habitación de sus hijos, corrompe la mente de sus hijos, destruye matrimonios, genera desequilibrios de hormonas, los vigila. Y para el tema que nos trae hoy acá, promueve la idea de que tener hijos es una esclavitud y que la forma de tener una vida plena hoy en día es vivir una vida individualista, consumista y mostrarla en redes sociales. Eso es lo que se celebra hoy. Es parte de una guerra psicológica. La caída de la natalidad en la Argentina no es un fenómeno demográfico natural. Es el resultado de una guerra psicológica. Una guerra psíquica no necesita invadir físicamente un territorio. Basta con desarmarlo psicobiológicamente para que el pueblo que lo habita termine entregando su futuro a intereses globalistas que desde una concepción malthusiana y eugenésica nos consideran muchos y que sobramos. La crisis demográfica que tenemos hoy en nuestro país es el síntoma más preocupante, pero de una crisis mucho más profunda. Es la señal máxima de autodestrucción de una sociedad que se ha despojado de algunos de sus mecanismos más importantes, civilizatorios y estructurantes a nivel psíquico. Presten atención, por favor. Argentina perdió, como ya lo nombramos, 4 de cada 10 nacimientos en menos de una década. Pero los niños no desaparecen espontáneamente. Analizando la variable psicobiológica, repito, en un contexto de guerra psíquica, tenemos que entender que antes de hacer caer la demografía es necesario generar un deterioro sin precedentes de los vínculos que hacen posible la formación de la familia, que hace posible que hombres y mujeres cooperen entre sí. A partir de esa cooperación que existan proyectos compartidos y que a partir de esos proyectos compartidos se propicie la continuidad generacional. Los siguientes indicadores nos ayudan a completar el rompecabezas para entender dónde estamos parados. 6 de cada 10 hogares argentinos ya no tienen hijos menores de edad. 1 de cada 4 hogares está compuesto por una sola persona. 1 de cada 4. 1 de cada 6 argentinos experimenta soledad frecuentemente. 1 de cada 6 adultos enfrenta problemas de infertilidad. Presten atención porque yo voy a hablar más adelante
qué está pasando con los disruptores hormonales y se van a sorprender. Los jóvenes mantienen menos relaciones sexuales que las generaciones anteriores. Forman menos parejas estables, se casan menos y tienen menos hijos. Paralelamente, 1 de cada 2 matrimonios en Argentina termina en divorcio. 1 de cada 2. Y el consumo de pornografía ha alcanzado niveles inauditos. 7 de cada 10 jóvenes en la Argentina la consumen regularmente. Y presten atención a esto, 8 años es la edad de inicio de consumo. Presten atención a esto porque realmente es impresionante. Por primera vez en la historia, millones de personas acceden cotidianamente a estímulos sexuales mientras disminuyen de manera simultánea la intimidad real, la formación de pareja y los proyectos compartidos. Presten atención a esta palabra, estables para nuestra biología, esto es crucial. Cuando los datos son observados en conjunto, dejan de parecer fenómenos independientes, la baja de la natalidad, la soledad, la infertilidad, la expansión masiva de la pornografía, la disminución de la actividad sexual real, el aumento de los divorcios y la fragmentación familiar, forman parte de un mismo proceso histórico. Una crisis absoluta de vinculación. Eso es lo que está pasando en Argentina. Pero ¿qué pasa? Esa crisis de vinculación está provocada por cambios culturales inducidos por estructuras de poder biopolíticas. En menos de 100 años, repito, en menos de 100 años, nos hemos desprendido de todos los mecanismos evolutivos y tecnologías culturales para la regulación de nuestra sexualidad y por ende de la demografía. No estamos frente a una simple transformación demográfica, sino frente al debilitamiento progresivo de los mecanismos biológicos, psicológicos y culturales que durante generaciones y generaciones permitieron a hombres y a mujeres confiar entre ellos. ¿Ustedes ven confianza en sus entornos familiares? Cooperar, ¿ven cooperación? Formar familias y proyectarse hacia el futuro. Algunos de ustedes que están acá presentes o que me están escuchando podrían sostener e indicarme que la revolución tecnológica aplicada a la sexualidad humana, con la píldora anticonceptiva como ejemplo paradigmático, nos ha liberado de los controles biopolíticos ejercidos sobre nuestros cuerpos. Nada más alejado de la realidad. Esa idea parte de un supuesto profundamente reduccionista. Creer que controlar la reproducción equivale a controlar todos los efectos biológicos, psicológicos y vinculares del acto sexual. Impedir la concepción no desactiva los sistemas de apego, recompensa, selección de la pareja ni regulación afectiva que la evolución integró a la sexualidad humana durante millones de años. Eso no lo hace la píldora anticonceptiva. Y aquí aparece uno de los aspectos más devastadores del problema. Todo esto que les estoy indicando prácticamente no se enseña en los currículos de educación sexual, que ignoran toda evidencia biológica. Cuando desconocemos cómo funciona nuestra biología y cómo la biología participa en nuestra conducta y en nuestra salud mental, no aumentamos la libertad. Todo lo contrario, aumentamos la irresponsabilidad y con ella la aparición de síntomas físicos y mentales. En psicología se ha estudiado la denominada paradoja de la felicidad femenina. Escuchen esto porque se van a sorprender. Que expone una de las contradicciones más inquietantes de nuestra época. Nunca antes hemos tenido tal nivel de libertad, sobre todo las mujeres,
y al mismo tiempo hemos observado un deterioro sin precedentes de su bienestar psicológico. La liberación sexual, acá viene la clave de por qué pasa esta paradoja, cuando es impulsada por transformaciones culturales de laboratorio social, transformaciones tecnológicas y farmacológicas, sin una comprensión equivalente de todos sus costos biológicos, no nos emancipa de los mecanismos de control biopolítico, todo lo contrario. Estas tecnologías químicas, especialmente la anticoncepción hormonal y la propaganda, que es una propaganda antinatalista, ya lo hemos visto, colonizan el cuerpo hasta tal punto que modifican la forma en la que percibimos el mundo. Eso cambia, la forma en la que percibimos el mundo. Nuestro deseo, la forma en la que elegimos pareja y la experiencia del vínculo total sexoafectivo, que es clave para entender la demografía. Se nos vendió la idea de haber liberado el cuerpo de sus límites. También hay una base transhumanista acá, pero terminamos entregándolo a nuevos sistemas de control. El mercado, la industria farmacéutica, la pornografía y los algoritmos. Estos mecanismos de control son mucho más invasivos, lucrativos y acá la clave, difíciles de reconocer. No hemos eliminado el control, simplemente se volvió invisible. Si hablamos de despoblación y control biopolítico, tenemos que hablar de anticonceptivos. Primero, los anticonceptivos hormonales femeninos, cuando se consumen a largo plazo, disminuyen la fertilidad femenina. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar de esto? Pero no solo eso, los anticonceptivos no actúan solo en los ovarios, modifican por completo el cerebro y la psicología de la mujer, a tal punto, esto lo descubre la mayor investigadora de cerebro y anticonceptivos, que la hacen elegir parejas menos masculinas, disminuyen su percepción de peligro. Eso hace el anticonceptivo. Y producen cambios en su estado de ánimo asociados a numerosos síntomas mentales. ¿Se dan cuenta de la implicancia social de esto cuando se generaliza? Para poder pensar en soluciones, tenemos que identificar las causas. La principal causa de la crisis demográfica en Argentina y en todo el mundo es la postergación de los matrimonios y de los hijos. Los estudios analizan que cuanto mayor es la formación de un determinado sector social, menor es el índice de nacimientos. Pero no nos equivocamos, vamos a hacer una salvedad importante. El tema no es la educación, sino qué tipo de educación estamos propiciando, que termina imponiendo soslayadamente una postergación, sobre todo para la mujer, que es la que tiene el reloj biológico. Esta educación, promovida como punta del iceberg por las Naciones Unidas, que quiere reducir la fertilidad mundial, dicho por ellos, de manera urgente, ha logrado instaurar una maquinaria de propaganda tan profundamente arraigada en nuestra cultura que seguramente no exista una mujer menor de 50 años que no haya escuchado hasta el cansancio: solo estudien, tengan una carrera, sean exitosas y no dependan de nadie. ¿Se acuerdan lo que les decía de confiar, cooperar para poder proyectarse? Si no hay confianza, no hay familia y no hay sociedad. Ahora bien, para comprender por qué es que la epidemiología argentina y mundial nos revela todo esto, necesitamos comprender que los seres humanos desarrollan su capacidad de amar, confiar y vincularse en sistemas de apego neuronales de vuelta estables. Cuando aumentan las separaciones familiares, los divorcios, el abandono emocional, la crianza inconsistente, la ausencia de figuras parentales, la escolarización a edades cada vez más tempranas y la incertidumbre afectiva, todo esto provoca un deterioro
de las condiciones neuronales que favorecen la formación de vínculos seguros. Para que ustedes se den una idea de cómo es que funciona esto del trauma temprano condicionando el cerebro de un niño, el sistema de apego y el cerebro, los estudios nos muestran que menores de 3 años que asisten a guarderías y o jardines maternales presentan niveles altísimos de cortisol en saliva. La biología no está diseñada para una separación tan temprana. Pero la clave de esto, para poder dimensionar cómo es una cadena de eventos desafortunados, es que esto sugestiona a tal punto el sistema nervioso que los receptores de oxitocina de los niños, que es la hormona del amor, se bloquean en el cerebro, provocando posiblemente que ese niño, y esto yo lo veo en la clínica constantemente, que ese niño tenga miedo a formar familia en el futuro. Esté aterrorizado. ¿Por qué? Porque se asocia el hogar, el amor, la oxitocina al cortisol. Queda asociado en el cerebro. La tragedia social comienza en la banalización nuevamente introducida a través de la propaganda de los divorcios. La posibilidad de que existan nuevos nacimientos va a depender de la forma en la que una generación aprende a amar, confiar de vuelta y comprometerse. Cuando numerosos niños crecen asociando el hogar al abandono, a la imprevisibilidad, al conflicto, muchos de ellos desarrollarán estrategias ansiosas. ¿Cómo se ve la ansiedad? Seguramente la puedan identificar. Búsqueda constante de validación y temor al abandono. Y otros desarrollarán estrategias evitativas. ¿Cómo se ve eso? Autosuficiencia defensiva. Y temor al compromiso. ¿Lo reconocen a esto en su entorno? Es la norma psíquica. Estas respuestas neurobiológicas van a determinar la formación y la estabilidad de familias futuras. Si a esto le agregamos una cultura que presenta el compromiso como una pérdida de libertad, la maternidad o la paternidad como obstáculos y la realización individual como único proyecto legítimo y que se promueve, tenemos el resultado de la sociedad actual, que posterga lo máximo posible la pareja estable y la decisión reproductiva. Un mamífero, repito, un mamífero como es el ser humano, no pierde naturalmente su deseo de reproducirse. ¿Saben ustedes cuánta propaganda se requiere para lograr eso? Solo es posible cuando previamente se realiza la destrucción simbólica, química, biológica, social y cultural de nuestra sexualidad. Yuri Bezmenov, ex militar de la KGB, experto en guerra psicológica, describía que para someter a una población el primer paso es atacar sus cimientos morales, lingüísticos y simbólicos, para que no pueda distinguir realidad de manipulación, lo verdadero por sobre lo falso. El feminismo en sus versiones más extremas y sesgadas ha instaurado la lógica de la dominación en la dinámica sexual entre hombres y mujeres. Ha interpretado parcial y deliberadamente nuestra historia para presentarnos una versión reducida de víctimas mujeres y victimarios varones. Un relato parcial de nuestro recorrido como especie, entendido como dominación hacia las mujeres, a través de pacto hecho por varones, sujetos moralmente inferiores, por su propia condición biológica. Esto no solo no ha ayudado a las mujeres, ya que instaura una causa ficticia y sesgada del sufrimiento histórico que se ha tenido, por supuesto, sino que además crea un nuevo peligro persecutorio y la sospecha permanente de un pacto masculino invisible destinado a cosificarla y someterla,
convirtiendo así a todo varón en culpable potencial, no por sus actos, sino por su propia condición. Para que quede claro, ninguno de nosotros estaría acá, ninguno, si no hubiera habido una cooperación incondicional por sobre toda diferencia y dificultad entre varones y mujeres. No estaríamos acá. Que se haya destruido, porque esto fue gracias a la propaganda, la confianza entre hombres y mujeres, observen a los más jóvenes sobre todo, escúchenlos, cómo hablan. Propició que surja el sustituto ideal para este poder que nos quiere despoblar, que es el traslado de la lógica mercantilista aplicada al amor. La revolución sexual propició que la sexualidad pase del compromiso, la responsabilidad, la estabilidad y el proyecto compartido a puro consumismo relacional. Observen de vuelta a los más jóvenes. Ahí se ve en su máxima expresión esto. Satisfacción inmediata y reemplazabilidad constante. El otro deja gradualmente de ser percibido como un compañero de construcción biográfica para convertirse en una fuente transitoria de gratificación emocional o sexual. El placer, ya lo vaticinó Aldous Huxley, es la principal forma de control de los pueblos. Solo una persona adormecida por el éxtasis de placer diario puede aceptar restricciones ilegítimas. El 2020 fue un caso paradigmático de esto. O, en el tema que nos trae hoy aquí, entregar su propia descendencia. El placer constituye un mecanismo evolutivo, sí, pero fue pensado para favorecer nuestra reproducción, para hacernos propensos a pegarnos y cooperar con el otro sexo en el cuidado de las crías. Ya podrán ustedes imaginar qué pasa cuando se pone el carro delante del caballo. En este caso, cuando se persigue como fin el placer propio o hedonismo en lugar de la felicidad que surge de la entrega, el trabajo en equipo y el compromiso sostenido. ¿Qué sucede a nivel del cerebro? Les voy a compartir. Cerebralmente amputamos a toda una población de una parte fundamental de su evolución biológica. Cuando hacemos esto culturalmente se atrofian en el cerebro las funciones cerebrales de apego. Y tiende a predominar únicamente la actividad y la activación de circuitos dopaminérgicos asociados al placer, la recompensa inmediata, la novedad y la búsqueda de estimulación. Se produce un desequilibrio en las funciones del cerebro. La pornografía es el más grande disruptor de nuestra época, disruptor hormonal. ¿Escucharon bien? Destruye a una sociedad a través del placer sin límites. ¿Recuerdan a Huxley? Que genera rápidamente adicción y que a largo plazo se asocia con alteraciones hormonales y reproductivas, especialmente en exposición temprana de niñas, provocando, por ejemplo, pubertad precoz. Tenemos otra situación en Argentina de pubertad precoz desde el 2020. Además, disminuye la funcionalidad y el grosor de la corteza prefrontal, pensamiento. Y en última instancia destruye los sistemas neurobiológicos cerebrales de apego, especialmente en los hombres por su propia condición y configuración biológica que es distinta a la de las mujeres, por supuesto. Bezmenov nos advertía, la confusión inducida es la clave para el control social, la confusión, y por ende del control demográfico. Hoy en día tenemos una educación sexual, escuchen esto, que no puede definir qué es una mujer. Pregunten a un profesor de género, van a ver que no les va a responder. Esto es la instauración de la confusión en niños, ¿sí? Pieza fundamental de la guerra psicológica para la despoblación.
pero vamos a hacerlo, vamos a definir qué es una mujer acá. Definir qué es una mujer nos va a ayudar a entender cómo tenemos que organizar la sociedad. Ya van a ver por qué. Las hembras en casi toda la naturaleza son el sexo que más invierte físicamente para la reproducción. Esto se denomina inversión parental en biología y determina un comportamiento y una psicología completamente diferente a la de los machos. Esta condición biológica. Por tanto, particularmente para la especie humana, que tiene crías absolutamente dependientes, como en casi ninguna otra especie, la supervivencia y el bienestar de ese hijo van a depender de un trabajo coordinado en equipo, pero un trabajo súper coordinado en equipo. Varones ayudando incondicionalmente a las mujeres en esta tarea tan compleja y maravillosa. En toda la naturaleza se da así. Y esto nos lleva en última instancia a abordar el tema del aborto. Que más allá de haber eliminado legalmente a 500.000 de argentinos, destruye psicológicamente a una sociedad. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? Provocando la ruptura de este pacto de cooperación por excelencia entre hombres y mujeres. El aborto fue vendido como la máxima expresión del empoderamiento femenino. Sin embargo, su institucionalización ha destruido psíquica y socialmente la alianza reproductiva entre hombres y mujeres. Al presentar al embarazo como una contingencia que debe resolverse exclusivamente dentro del cuerpo femenino, hemos debilitado simbólica y jurídicamente el mandato de responsabilidad masculina. ¿Se acuerdan cuando el honor de un hombre dependía de que se haga responsable? Si la decisión final sobre la vida del hijo recae solo sobre ella, él se siente prescindible frente a las consecuencias. Tenemos que entender que, porque esto es importante, 1 de cada 3 abortos en la Argentina se da por motivos vinculados con la pareja como abandono, falta de apoyo, inestabilidad o negativa del varón a asumir su paternidad. 1 de cada 3. Estamos hablando de crisis demográfica. Lo que fue presentado como una emancipación terminó institucionalizando la forma más radical de vulnerabilidad femenina, que es enfrentar sola la tarea reproductiva que fue pensada para afrontarse de a dos, como ya les dije, en toda la naturaleza. Para lograr rescatar a la Argentina de esta crisis demográfica necesitamos una educación sexual biológica y fáctica de manera urgente. No va a ser posible sin eso. Cuando se reduce la educación sexual al anticonceptivo y a la satisfacción inmediata, se entregan cuerpos biológicamente maduros a psiquismos aún inmaduros y que desconocen cómo el sexo activa el apego, la ansiedad, la búsqueda de validación, la evitación afectiva y el conflicto reproductivo. Activa toda la biología. De hecho, toda la biología se fue conformando alrededor de esta dinámica reproductiva. El resultado no es libertad, ya que la libertad siempre es con responsabilidad. ¿Qué implica eso? Mujeres que puedan descubrir demasiado tarde que su autonomía profesional no suspende el tiempo reproductivo. Todos los días trato con casos así. Es una verdadera tragedia. Hombres entrenados para desvincular deseo de responsabilidad. Generaciones enteras incapaces de convertir la atracción en compromiso. Observen a los más jóvenes, que puedan convertir a su vez el compromiso en familia y la familia en la continuidad histórica que necesitamos. Yo les pido que investiguen esto, por favor, que corroboren los datos, que lo compartan con sus familias y con su comunidad.
que superen los obstáculos internos, la disonancia cognitiva que genera algo que escuchamos que contradice nuestras creencias, porque de eso depende el futuro y la soberanía de nuestra nación. Un territorio se sostiene en soberanía con población, no hay dudas. Enfrentemos, por favor, esta guerra con información científica y trabajo en comunidad, porque la comunidad es lo que propicia esto. Solo las familias fuertes y unidas pueden generar las respuestas que necesitamos ante tanto ataque. Trabajemos en los valores que hicieron grande, grandísima nuestra patria. Y no teman a la verdad, porque sí, al inicio incomoda, duele, molesta, pero siempre, siempre nos hace libres. Gracias. Muchas gracias, Romina Cáceres.